Estamos acá desde el Salón Bombaras en el Palacio de la Moneda para dar inicio a este ciclo de diálogos en la moneda, una serie de conversaciones que se van a dar acá en el Palacio de la Moneda con distintas personalidades sobre temas importantes para el país. Y mire con qué nos encontramos acá en esta previa a este diálogo que se va a generar aquí en el Palacio de la Moneda. Nos encontramos con Antonio Ledesma. ¿Cómo está? Muy bien, muy complacido estar aquí en el Palacio de la Moneda, participar de estos diálogos abiertos que forman parte del talante democrático de un hombre que está dispuesto a estimular la participación auténtica, efectiva, escuchando a la gente. Si algo me causa buena impresión del presidente Sebastián Piñera es que no ha dejado de tener su tímpano colocado en las palpitaciones del pueblo. Porque el diálogo de hoy es sobre democracia y libertad, y en ese sentido ustedes este concepto, o dos conceptos, democracia y libertad, que usted lo han vivido muy de cerca en Venezuela, ¿cómo usted lo quiere plantear en este conversatorio? Bueno, lo quiero plantear con el grito desesperado de un pueblo que quiere y necesita del apoyo de la comunidad internacional, porque precisamente Venezuela fue un país que dictó cátedra en democracia y en libertad, y hoy desgraciadamente en mi país, si algo brilla por su ausencia es democracia y libertad, porque somos víctimas de un régimen dictatorial que mantiene oprimido al pueblo de Venezuela. Y quiero dar las gracias para que pueda tomar ahí asiento, porque luego estamos próximos a iniciar este conversatorio. Mire, aprovechemos también de mostrar lo que está ocurriendo acá en el Salón Bombaras, donde hay cerca de 200 personas invitadas, que se encuentran en este lugar, que va a estar dividida esta ceremonia, bueno, en el conversatorio, y después también se va a entregar la condecoración al orden al mérito artístico y cultural Pablo Neruda, a quien va a ser el invitado especial de esta jornada, el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ustedes pueden ver acá en directo lo que va a recibir él en algunos minutos más. Y quien está mirando también muy de cerca este diploma de orden al mérito, por decirlo de alguna manera, es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar en esta actividad aquí en La Moneda, en homenaje a Mario Vargas Llosa, el gran premio, ¿verdad?, yo decía Nobel, literatura, pero tantas otras distinciones que tiene. Notable maestro y escritor. Un conversatorio donde democracia y libertad va a ser el concepto durante esta casi 50 minutos de conversación. Usted vive un proceso político interno bastante interesante y por lo tanto tiene un concepto de democracia y libertad que también es parte de lo que se puede aportar a la discusión. En ese sentido, usted, ¿cómo ve estos dos conceptos para el futuro de nuestro país? Mire, para mí, democracia y libertad tienen un contenido muy concreto, no son definiciones abstractas de tipo intelectual. Y los empecé a sentir y a disfrutar, o a desear y anhelar, cuando me tocó vivir en dos dictaduras, una de derecha y una de izquierda. Allí, viviendo esas dictaduras, fue que llegué a valorar profundamente lo que es la libertad, lo que es la democracia. Y a partir de ese momento me hice el propósito de poder cultivarme en esto, de las bases también teóricas, intelectuales de la libertad. Pero la libertad fundamentalmente es poder ser uno mismo, poder decidir su propio destino, poder decir: yo soy de esta forma y así quiero ser en la vida y este es el aporte que voy a hacer. No que otras autoridades, no que otras instituciones, no que un Estado lo venga a uno a normar, a establecer, a fijar y a comandar. Y en ese sentido, ¿cuánto pesa en algunas ocasiones la ideología en términos de que esa democracia y libertad muchas veces no se puedan llevar a cabo como una vez? Mire, muchas veces aparecen estos dirigentes y líderes redentores que creen llevar bajo el brazo, ¿verdad?, bajo el brazo las verdades reveladas supuestamente que harán felices a la población. No, esos políticos están equivocados, llevan a sus países a unos despeñaderos terribles. De lo que se trata es de reconocer modestamente que la verdad está diseminada, que lo que piensan los individuos es importante, que no hay nada más creativo, más productivo que los individuos libres, pudiendo plantear sus ideas, pudiendo desarrollar sus proyectos. Y en ese sentido, creo yo que estos políticos que tienen soluciones redentoras están cometiendo un error garrafal. Lo vemos en Venezuela, lo estamos viendo en otros países de la América Latina. Lo importante es que las personas puedan decidir, que haya libertad, que haya pluralismo político, que haya alternancia de poder, que haya efectivamente una democracia representativa.
Muchas gracias a mí. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos ahí para que pueda tomar asiento porque estamos próximos, en algunos minutos más ya debiese comenzar esta ceremonia. De hecho, están haciendo ya los llamados acá el locutor para iniciar en algunos minutos más esta ceremonia. Por supuesto que hay una serie de autoridades invitadas a esta ceremonia, aparte de los invitados que ustedes ven, que son jóvenes de distintos sectores sociales, que vienen hasta acá al Palacio para poder aportar justamente a este diálogo. Y podemos ver ya cómo se acerca el presidente de la República con el primer de literatura que está ingresando al salón, Pedro de Valdivia. Esto usted tiene la posibilidad de verlo a través de esta transmisión que estamos haciendo por las redes sociales del presidente de la República, de presidencia en general, un recorrido que en este momento el mandatario está realizando acá en el primer piso con el Premio Nobel de Literatura antes de iniciar este conversatorio, porque ellos tuvieron una audiencia hace 5 minutos arriba en su oficina con el presidente y conversaron de diversos temas. Lo concreto es lo que se va a realizar acá. Este inicio de diálogos acá en el Palacio de la Moneda, donde el principal tema de hoy va a ser justamente democracia y libertad, y donde están las distintas autoridades justamente para poder compartir varios minutos. Y en un principio les señalaba sobre cómo hacer esta ceremonia, está el conversatorio, pero después se va a condecorar al Premio Nobel de Literatura, para luego el presidente, el mismo Premio Nobel, junto a la ministra de Cultura, van a dar algunas palabras. Ahí vemos entonces ya al presidente próximo a ingresar hasta el salón. Ahí están. Pasa ingreso al Salón Bombara Su Excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, acompañado del Premio Nobel de Literatura, señor Mario Vargas Llosa, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Con aplausos son recibidos ambos acá en el Salón Bombaras. Nosotros vamos a dejar acá esta transmisión que hemos llevado para ustedes, para que puedan apreciar también a través de las redes sociales de manera oficial lo que va a ocurrir de ahora en adelante, cuando ya el presidente va a empezar a tomar Los invitamos a tomar asiento, por favor. Y el locutor ya está empezando a dar inicio. Entonces ya, los dejamos. Que esté muy bien. Antes de iniciar esta actividad, queremos saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Su Excelencia, el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Damos la bienvenida y saludamos afectuosamente al destacado escritor e intelectual latinoamericano, Premio Nobel de Literatura, señor Mario Vargas Llosa. Saludamos también al ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero. A la señora ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, señora Alejandra Pérez. A las autoridades internacionales e invitados especiales, a los colaboradores, asesores y funcionarios de gobierno, y queremos saludar muy particularmente a La Otra Mirada y Fundación para el Progreso por traer y coordinar esta visita de Mario Vargas Llosa en compañía de Álvaro Vargas Llosa en nuestro país. Un aplauso para ellos, por favor. Con esta conversación entre el Premio Nobel de Literatura y el presidente Sebastián Piñera, que será moderada por el escritor Mauricio Rojas, inauguramos los diálogos en la moneda. Bueno, muy bienvenidos a este primer diálogo en la moneda, que va a ser un espacio recurrente de reflexión sobre los grandes temas políticos y culturales. Hoy día tenemos 2 invitados de lujo, no podíamos elegir mejores personas para la inauguración de estos diálogos, que son Premio Nobel de Literatura del año 2010 y muy buen amigo Mario Vargas Llosa, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sobre ambos se podría decir muchísimo, escribir varios libros en realidad. Yo he aportado con uno sobre cada uno incluso, pero creo que empezar a contar todo lo que es el currículum de estas personas nos haría perder tiempo, porque ustedes ya lo conocen en lo fundamental, sobre lo más importante, y es escucharlos.
escucharlo reflexionar sobre temas tan apasionantes como la libertad y la democracia, que es lo que hoy día nos convoca. Yo voy a comenzar planteando algunas preguntas, primero dirigida al presidente y por supuesto que también a Mario con sus comentarios, y es lo siguiente. Presidente Piñera, en el prólogo al estallido del populismo, el libro editado por Álvaro Vargas Llosa, aquí presente, Mario escribió lo siguiente: el populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde dentro, cierre de comillas. Esta amenaza a la democracia desde dentro de la democracia ha sido últimamente destacada por numerosos autores como la principal amenaza contemporánea a la democracia. Un ejemplo muy reciente de ello lo tenemos en el libro publicado este año por dos de los mayores expertos internacionales en el tema, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, bajo el título de ¿Cómo mueren las democracias? Cito: desde el fin de la Guerra Fría, la mayoría de los quiebres democráticos no han sido llevados a cabo por generales y soldados, sino por los mismos gobernantes electos. Los retrocesos democráticos de hoy empiezan en las urnas de votación. Cierre de comillas. Sobre este uso antidemocrático de la democracia, me gustaría, presidente, escuchar su opinión para luego escuchar los comentarios de Mario Vargas Llosa. Bueno, es verdad, la libertad y la democracia, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha tenido enemigos formidables. Y con la libertad y con la democracia pasa un poco lo que ocurre con el aire. Cuando el aire abunda, no lo echamos de menos. Pero cuando nos estamos asfixiando, muchas veces es demasiado tarde. Algo parecido pasa con la libertad. Cuando la tenemos, no la echamos de menos y no la defendemos. Y cuando la perdemos, muchas veces es tarde para recuperarla. Porque siempre se pensó que los enemigos de la democracia eran externos. Las invasiones, los golpes de Estado, los tiranos, los dictadores. Pero yo creo que en los últimos tiempos hemos aprendido que los principales enemigos de la democracia pueden estar dentro de la propia democracia. Hay personas que llegan democráticamente al poder, pero que usan la democracia para destruirla y para transformarse en dictadores. El caso de Venezuela es un ejemplo clarísimo. Hoy día Venezuela no es una democracia, es una dictadura, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay respeto a los derechos humanos, no hay debido proceso. Pero fue un proceso que se fue generando desde adentro, lamentablemente con mucha complicidad y pasividad de parte del resto de los países de América Latina y del mundo. Por eso que uno tiene que estar siempre alerta y atento y no bajar la guardia, porque los enemigos de la libertad, los enemigos de la democracia han existido siempre, existen hoy día y van a seguir existiendo. Por eso hay que tomar precauciones. Una de las precauciones importantes fue limitar el poder del Estado. Ahí tenemos que agradecer a muchos pensadores, entre ellos Montesquieu, con el concepto de la separación de poderes, que no se concentre todo el poder, como ocurría en las monarquías o en las dictaduras, en una sola persona, sino que se divida el poder. Y ahí está la clásica división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero eso no es suficiente. Hay que tomar más salvaguardias, porque incluso con división de poderes se puede dar el caso que desde adentro y usando las reglas de la democracia se vaya transformando en una dictadura. Por eso es tan importante lo que se llama la Carta Fundamental, the Law of the Land, como dicen los ingleses, que es la Constitución. Porque las personas tienen derechos que son anteriores al Estado, y el Estado no tiene derecho a conculcarlos, ni mucho menos a eliminarlos, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Y por eso es muy importante que exista en la Carta Fundamental, en el pacto original con que se crea una sociedad o un Estado, garantías de terrenos en que el Estado no puede ingresar, ni puede ser, o valores o principios que el Estado no puede conculcar, aun cuando se den mayorías. Eso es el sentido de una Constitución y de los quórums para respetar esencialmente los derechos de las personas. Porque aquí, esta es una sorpresa que le teníamos a Mario.
A lo mejor cité mal a Montesquieu y se está revelando. Pero para terminar, los resguardos tienen que ser permanentes. Primero, separar los poderes, ponerle límites al Estado, establecer en la Constitución en forma muy clara los derechos de las personas, que el Estado no tiene cierto derecho a conculcar. Establecer mecanismos eficaces para que cuando ello ocurra puedan defenderse dentro de los instrumentos de la democracia. Pero además, yo pienso que no es solamente la amenaza de la vulneración desde dentro de la democracia. Hay muchos otros enemigos, entre ellos, ¿cierto?, hemos conocido, por supuesto, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el populismo, que fue el objeto del libro que editó Álvaro. Y por eso yo creo también es muy importante que avancemos rápidamente hacia una democracia, porque Churchill decía, la democracia es el peor de todos los sistemas, excepto todos los demás. Pero no es suficiente quedarse con eso. Uno tiene que buscar mecanismos para que la democracia, por ejemplo, la transparencia, como una manera de aumentar la capacidad de los ciudadanos de vigilar el rol del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Y no hay mejor antídoto para lograr eso que las cosas sean transparentes. El ser humano por naturaleza no se comporta igual en la oscuridad de un túnel que bajo la luz del sol. Y cuando todas las autoridades sepan que es un mandato temporal, que es un mandato de servicio y que ojalá en forma instantánea, en vivo y en directo, pero si no, en algún momento se va a conocer todo lo que hacen, las autoridades se van a comportar mejor. Por eso que la transparencia, para que todos los actos del gobierno sean lo más transparentes posible, el hacer más vital la democracia, más participativa, más transparente y sobre todo lograr que se vaya cerrando esta brecha, porque hoy hay una paradoja, tanto aprecio por la libertad y menos aprecio por la democracia y ningún aprecio por la política. Es una contradicción. No hay, ¿cierto?, libertad sin democracia y no hay democracia sin política. Y por eso yo creo que es peligroso cuando se cae en esta tendencia de calificar a toda la política y todos los políticos que son necesarios como un elemento fundamental de una democracia y la democracia como un elemento fundamental de la libertad, porque se puede transformar en una profecía autocumplida. Si uno dice todos los políticos son corruptos, incompetentes, ¿quién va a querer pertenecer a ese club? Los que se sienten cómodos por esa definición, malo. O los que no tienen ninguna otra opción que aceptar ese rol, malo. Por eso yo creo que, a pesar de que estamos viviendo un renacimiento de la democracia en América Latina, no debemos bajar la guardia porque los enemigos están dentro y fuera de la democracia, son poderosos, son peligrosos y muchas veces los atentados a la democracia no ha sido tanto porque el invasor de afuera, que nos arrebata nuestra libertad y nuestra democracia, sino que la pasividad de adentro de no saber defenderla a tiempo. Y esto también puede ser una señal para Venezuela que dejó de deteriorarse su democracia. Antes del advenimiento de Chávez, ¿cierto?, con todos esos actos de corrupción y que dieron espacio para que se produjera un fenómeno como el que hoy día está angustiándole la vida, literalmente, a tantos venezolanos. Muchas gracias, presidente. Mario, ¿algún comentario sobre lo que ha planteado el presidente? Básicamente estoy de acuerdo con el presidente Piñera. Creo que la historia de los últimos 50 años es una historia extremadamente instructiva sobre el destino de la democracia. 50 años, 60 años. Estoy pensando, cuando yo era joven, la sensación que se tenía en el mundo es que la democracia se encogía y estaba destinada a la corta o a la larga a ser derrotada por su gran enemigo, el comunismo. El comunismo había llegado, crecía y parecía irresistible su avance, la Unión Soviética, China popular, las democracias populares. En el tercer mundo el comunismo era una fuerza creciente. Daba la impresión de que el mundo democrático se encogía y que el avance era irresistible, que a la larga el comunismo terminaría por imponerse definitivamente en el mundo. Luego hemos asistido a un fenómeno fascinante, ver cómo el comunismo se desintegraba interiormente,
no por una agresión de los países democráticos, ni muchísimo menos, sino por su incapacidad constitutiva, diríamos, para dar satisfacción a los más elementales, digamos, anhelos puestos en el comunismo por los países, las sociedades que se habían vuelto comunistas. El desplome de la Unión Soviética, la conversión de China popular en un país capitalista autoritario, la desaparición de las democracias populares, donde la democracia ha reemplazado al comunismo y con qué vigor. Y luego hemos visto en el tercer mundo también cómo el comunismo, que parecía una fuerza arrolladora, iba perdiendo ímpetu, la democracia iba ganando espacios y conquistando países, y hoy en día prácticamente el comunismo ha dejado de ser un enemigo para la democracia, es algo tan insignificante. Los países que todavía son comunistas, como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, son la imagen misma del fracaso, del empobrecimiento, de la brutalidad que trae consigo una sociedad colectivista, estatista, que muy difícilmente, salvo para grupos fanáticos, puede constituir un modelo de futuro. Clarísimamente ese no es el camino de la liberación. Todo eso pues ha reforzado sin ninguna duda a la democracia. Es verdad, ahora el enemigo está adentro, se llama populismo, el populismo tiene distintas formas, más o menos sigue un proceso idéntico. Dentro de la democracia crea expectativas que van más allá de lo posible. Cuando una democracia empieza a operar en nombre de lo imposible, la democracia clarísimamente se deteriora, las instituciones se empobrecen. Pero yo diría que en América Latina el enemigo mayor de la democracia probablemente en nuestros días no es tanto el populismo como la corrupción. La corrupción ha gangrenado en algunos países las instituciones, de tal modo que tenemos el caso interesantísimo, desde luego, de Brasil. Hemos visto una explosión popular que no quería el socialismo, no quería la utopía, quería regenerar una democracia que estaba gangrenada por la corrupción. Y de Brasil ha salido, digamos, algo extraordinariamente instructivo, ver los caracteres absolutamente mayúsculos, desorbitados, que ha alcanzado la corrupción en nuestros países y la manera como las democracias han ido perdiendo credibilidad, respetabilidad por culpa de esa gangrena que es la corrupción. Entonces, creo que la lección es evidente. Tenemos que combatir el populismo, por supuesto. ¿Qué cosa es el populismo? El populismo es ir más allá de lo posible, intentar políticas que van más allá de lo posible. Grandes teóricos de la cultura democrática insisten muchísimo, Popper sobre todo, es uno de los que ha insistido más. Debemos movernos dentro de lo posible. No hay que forzar aquello en nombre de lo imposible, porque aunque eso resulte muy seductor para el espíritu humano, siempre ambicioso, eso puede destruir internamente un sistema democrático. El sistema democrático ya ha demostrado con creces que es el más humano de los sistemas y el que garantiza los progresos más efectivos en todos los campos, el económico, el político, el social, el cultural, pues el ejemplo está allí y debemos operar, actuar dentro de lo posible si no queremos destruir la democracia. Ahora, la corrupción, hay manera de combatirla, sin ninguna duda. Una manera eficaz, sí. Y yo creo que Brasil está dándonos el ejemplo de
cómo una democracia puede combatir a la corrupción por enorme, por gigantesca que ella sea. Es muy interesante esa movilización popular en Brasil. Ha tenido la suerte de que jueces honestos, gallardos, se pusieran a la cabeza de ese movimiento y empezaran a investigar la corrupción y empezaran a enviar a la cárcel a los poderosos en el campo económico, a los poderosos en el campo político, y que de esa manera las instituciones en Brasil hayan recuperado una credibilidad, una honestidad, una decencia, un prestigio que habían perdido completamente. Es un magnífico ejemplo lo ocurrido en Brasil. ¿Qué va a ocurrir después? ¿Va a volver a caer en el populismo? Creo que no hay que adelantarse, pero hasta ahora Brasil es un ejemplo de lo que se puede hacer para combatir con firmeza y dentro de la legalidad la corrupción, una gangrena de la democracia. Ahora, respecto al populismo, pues hay en todos nosotros una tendencia a ceder a esos cantos de sirena que quién no quisiera cortar el periodo de sacrificios, de crisis para alcanzar la estabilidad, la prosperidad, desde luego. Entonces, pero la gran ventaja en nuestra época es que tenemos todos los ejemplos del caso de aquello que va en la mala dirección y de aquello que efectivamente funciona. Los ejemplos están a nuestro alrededor, basta tener un poco de lucidez para comprobarlo. La ruta seguida es el país que más dramáticamente está viviendo los estragos del populismo, Venezuela. Cuando Venezuela inicia esta carrera enloquecida hacia el abismo, que es con la aparición del comandante Chávez, ¿se sabía o no se sabía a dónde conducía la política del hombre fuerte, la política del nuevo socialismo, del socialismo renacido? Había más que pruebas a nuestro alrededor para saber lo que iba a ocurrir en Venezuela. Había simplemente que echar una mirada a nuestro alrededor para comprobar que ese camino conduce al desastre. Y sin embargo, pues hubo una mayoría de venezolanos que en los primeros tiempos se compraron esta utopía, esta fantasía. El resultado no puede haber sido más trágico para Venezuela. Creo que en la historia probablemente hay pocos casos de un país que se autodestruye de esa manera tan salvaje, tan brutal. Es verdad que el pueblo venezolano ha reaccionado, que está combatiendo con verdadera gallardía, tratando de recuperar una democracia que tuvo y una democracia que funcionó, porque los 40 años de democracia que vivió Venezuela no fueron años perdidos, fueron unos años en los que la democracia realmente funcionó en ese país, hizo progresar a ese país. Y creo que siempre es importante recordar el caso del presidente Betancur, que intentó crear en América Latina un sistema para impedir que en el futuro los países latinoamericanos cayeran en manos de dictadores. En fin, la famosa doctrina Betancur habría que resucitarla, porque en ese tiempo fue derrotada por falta de gobiernos genuinamente democráticos en América Latina, pero hoy que la democracia realmente comienza a echar raíces de nuevo en América Latina, creo que esa política para impedir, para cerrar las puertas a los dictadores desde un principio con una acción conjunta, política, diplomática, económica, habría que resucitarla. Combatir el populismo es defender lo posible, no es ir contra las reformas, es defender las reformas que son posibles sin poner en riesgo a las instituciones y combatir la corrupción. Quizá la corrupción sea el enemigo número uno de la democracia en nuestros países, porque nada desencanta tanto a una sociedad como ver que el poder, ese poder al que se accede mediante nuestros votos, con nuestro apoyo,
sirve para que un puñado de personas se enriquezca y se enriquezca de una manera inmoderada. Eso al final no nos lleva solamente a despreciar a esas personas, nos lleva a no creer en las instituciones a través de las cuales esas personas se han enriquecido. Por eso es tan importante tener unos jueces eficientes y honestos. Son los jueces, es el Poder Judicial el gran instrumento con que las democracias cuentan para combatir la corrupción y sobre todo para que la gente crea en esas instituciones y piense que la ley está allí para ser respetada, para defender nuestros intereses y de ninguna manera como un instrumento para salvar a quienes delinquen y a quienes se enriquecen gracias al poder. Creo que ese es el camino. Los países que han tenido en el pasado instituciones democráticas que funcionaban son países mucho mejor defendidos que los otros contra la corrupción. Basta ver a nuestro alrededor en el caso de América Latina. Los países que tienen mejores tradiciones democráticas son los países donde, no digo que no haya corrupción, pero donde la corrupción hace menos estragos, donde la corrupción está mucho más atajada que en los países que tienen una tradición dictatorial o autoritaria. Es otra de las razones para que defendamos la democracia y, como dijo el presidente Piñera, para que estemos alertas, permanentemente alertas, sin permitir aquellas desviaciones que a la larga pueden convertirse en una verdadera desgracia para una nación. Muchas gracias, Mario. Quisiera volver al presidente Piñera, que usó en parte una cita de Churchill, que yo había preparado, la voy a leer completa. Esta es una intervención del 11 de noviembre de 1947 en la Cámara de los Comunes, donde él dice lo siguiente: muchas formas de gobierno han sido probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que la democracia sea perfecta o totalmente sabia. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las otras formas que han sido probadas de tiempo en tiempo. Esa es la cita de Churchill. Esta es una forma de defender la democracia que está muy lejos de toda idealización de este sistema de gobierno. Y pienso que constituye un importante llamado a pensar con seriedad los problemas o debilidades propios de la democracia. No para descartarla como la mejor opción posible, porque lo es, sino para poder defenderla de una manera más realista y más eficiente. Especialmente en una época como la nuestra, en que tiende a predominar lo que podríamos llamar el desencanto con la democracia. Sobre ello me gustaría escuchar un poco más al presidente y sus reflexiones, y después, por supuesto, a Mario. Bueno, es cierto que no hay ningún modelo perfecto. Además, no nos confundamos. La democracia es el mejor instrumento, porque es un instrumento que hemos inventado hasta ahora, para buscar los bienes que toda sociedad debe promover y perseguir. Yo creo que toda sociedad tiene que buscar muchas cosas, pero esto tiene que resumirlo en tres. Toda sociedad irá a buscar cómo compatibilizar y promover la libertad, ampliar el ámbito de libertad de las personas, que las personas sean lo más dueñas posibles de su destino, que sean los arquitectos de sus propios proyectos de vida. Segundo, la justicia, que tiene muchas acepciones, pero al menos en nuestros países yo creo que tiene dos componentes vitales, que son derrotar la pobreza y lograr una mayor igualdad de oportunidades. Y el tercero es la prosperidad. La gente quiere avanzar, no retroceder, progresar y no, ¿cierto?, perder. Y por eso yo creo que los instrumentos que hemos encontrado hasta ahora para compatibilizar esos tres grandes valores, libertad, justicia, progreso, son en lo político la democracia, es el que mejor nos permite buscar una manera inteligente de compatibilizar. En lo económico, yo creo que es la economía de mercado, libre, abierta, competitiva, integrada. En lo social, creo yo que es un compromiso muy fuerte con la derrota de la pobreza y con la igualdad de oportunidades. Y por supuesto tiene otras acepciones, la libertad cultural, la libertad religiosa. Y yo pienso que, ¿cómo podemos fortalecer
esos pilares. Hablábamos de la corrupción. Yo creo que ahí hay mecanismos que tenemos que estar velando, pero no solamente en forma lírica o romántica, sino que con medida. ¿Cómo hacer más transparente el Estado? Hoy día tenemos un aliado formidable, que es la tecnología. Antes era imposible. Hoy día podemos tener toda la información en forma económica, disponible a todo el mundo, para cuando quiera accederla y en forma sencilla. Por ejemplo, las licitaciones, que es una de las fuentes de corrupción, que se publiquen las bases, que se publiquen los criterios, que cuando se adjudica se explique a quién se le adjudicó y por qué, porque no todos los ciudadanos van a estar observando eso, pero al menos los que perdieron van a ser los mejores garantes de que el proceso se hizo de forma correcta, o de lo contrario van a levantar su voz. La transparencia, no hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar, es un instrumento poderoso y ahí tenemos mucho que avanzar. Y como yo decía, hoy día tenemos la posibilidad de hacer transparente la acción del Estado, y no solamente del Estado, en forma económica, en forma eficaz y en forma disponible para todos los ciudadanos. Segundo, combatir la discrecionalidad. Mientras más discrecional son las leyes y las normas, más poder tiene el funcionario público de usar esa discrecionalidad en forma arbitraria. Por eso las reglas y las leyes parejas, conocidas, no discrecionales. Cuando uno tiene, por ejemplo, una estructura de aranceles que tiene 500 aranceles y que un funcionario decide qué arancel sube, qué arancel baja o qué producto entra en un arancel, nosotros tenemos una fuente o un fomento a la corrupción brutal. Y tercero, yo creo que también es muy importante en esto, además de las reglas parejas, conocidas y claras, es tener una actitud de cero tolerancia frente a la corrupción. Porque muchas veces, ¿sabe qué más? Todos roban. O algunos dicen, ¿sabe qué más? Este roba pero hace. Ese es el lema de un candidato. ¿Quién era? En Perú. Bueno. No, perdón, no quise ofender. Bueno, ahí tenemos el tema de la corrupción. El otro tema es el populismo. Estamos celebrando los 50 años, o conmemorando los 50 años los días de mayo en París. Y me recuerdo esas frases maravillosas que todavía están escritas en las paredes de la Sorbonne. La imaginación al poder. Prohibido prohibir. Pero hay una que viene al caso que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Los populistas la adaptaron y dicen, seamos realistas, prometamos lo imposible. Bueno, resulta que, a pesar de que hemos aprendido de muchas experiencias, el hombre es el único animal que es capaz de tropezar 1000 veces con la misma piedra. Así que no estamos vacunados ni inmunes frente al populismo. Porque el que promete todo, como muchas veces le dice, mire, usted tiene, si a usted le pregunta, yo me acuerdo cuando Chile le estaba yendo bien, Mauricio puso la tesis de el malestar del éxito. Pero le decía, ¿a Chile le está yendo bien? Sí, le está yendo bien. Nadie podía negarlo, estábamos creciendo por encima de los países de la OECD, por encima del mundo, por encima de América Latina, estábamos creando empleos como nunca, habíamos logrado el pleno empleo. Ayer celebrábamos el Día del Trabajo. Tuvimos una conversación con la presidenta de la CUT. Yo decía, no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Cuando hay pleno empleo suben los salarios, mejoran las condiciones de trabajo, los empleadores se preocupan más, ¿cierto?, del bienestar de sus trabajadores, nadie vive con temor a perder su pega, como decimos acá, su trabajo. Y cuando el desempleo es alto ocurre justo lo contrario. Y por tanto la mejor política laboral es el pleno empleo. Y por tanto cuando yo veo que hay un gobierno, ¿cierto?, que crea empleos y otro que destruye empleos, yo me pregunto cuál está siendo más amistoso con los trabajadores. Y muchas veces se confunden aquí los intereses de las cúpulas sindicales que defienden, ¿cierto?, intereses muy particulares con el interés de los trabajadores. Y ese es un error garrafal, porque normalmente las cúpulas sindicales en nuestros países representan sindicatos en los sectores más modernos, más desarrollados, pero que representan un porcentaje muy pequeño de la población y se olvidan de los trabajadores informales, de los cesantes, de los que se quieren incorporar al mundo del trabajo. Por eso yo pienso que el populismo es poderoso porque es tan fácil el mensaje. ¿Qué es más poderoso? En Chile se decía, ¿a Chile está yendo bien? Sí. Y dígame una cosa, ¿usted está recibiendo su justa cuota que se merece? No, pues nadie recibe su justa cuota en la vida. Entonces, vea usted, lo están explotando. A pesar que estaba mucho mejor, incluso puede haber habido mejorar. Por ejemplo, perdone la autorreferencia, pero durante nuestro primer gobierno nosotros logramos reducir la pobreza a la mitad. ¿Qué mayor compromiso con derrotar la pobreza que reducirla a la mitad? Hablábamos tal vez menos de eso. Porque cuando uno le dicen, usted se lo merece todo,
Y por tanto, ¿y quién tiene que dárselo? El Estado. ¿Y qué va a tener que hacer usted? Nada, porque usted se lo merece y yo se lo voy a dar. Que es un poco el mensaje populista. Versus la mano invisible de Adam Smith, que le dice, mire, si usted se esfuerza, si usted trabaja, ¿cierto? Si usted va a poder mejorar. El otro prefiere, naturalmente, la ley del menor esfuerzo. Entonces, el populismo es poderoso. Por dos razones. Porque tenemos una debilidad en la educación cívica, a pesar que hemos ido progresando en eso. Y que los ejemplos dolorosos son muy buenas escuelas para los demás países. Pero nos falta educación cívica. Y por tanto la gente es vulnerable al populista, sobre todo si es un populista carismático, que promete, ¿cierto?, el paraíso en la tierra, a pesar que termina entregándonos el infierno en la tierra. Nosotros creemos en el paraíso y en el infierno, Mario. Más en el paraíso que en el infierno. Entonces el populismo es poderoso. ¿Cómo combatir el populismo? En primer lugar, yo creo que es muy importante recordar, ¿cierto?, que promete el cielo y entrega el infierno. Y por tanto nunca dejar de remarcar los efectos devastadores que el populismo, ¿cierto?, que normalmente va asociado a la dictadura, porque los populistas no quieren reconocer los límites ni ajustarse a las normas de la democracia y usan el populismo como una manera de controlar todo el poder. Y recordar las malas experiencias y teniendo mejor educación cívica, que la gente sea más exigente, que si alguien promete algo inmediatamente le digan cómo lo va a financiar, que la prensa sea más inquisidora, que denuncie a aquellas personas que prometen, ¿cierto?, sin saber cuánto cuestan ni cómo lo van a lograr, simplemente como si bastara la buena intención. Y en esto, ¿cierto?, muchas veces, como decía Mario, los cantos de sirena son poderosos. Hay que hacer como Ulises, que se ponía tapones en los oídos y se amarraba, ¿cierto?, a los mástiles para no sucumbir a los cantos de sirena, que muchas veces afectan a nuestro propio sector. El otro día discutía yo, ¿cierto?, nosotros tenemos un grave problema fiscal en Chile, porque el déficit fiscal era mucho mayor que el que se había anticipado, pero además, ¿cierto?, hay un conjunto de gastos comprometidos que no están financiados, que no estaban en ninguna parte, que nos llevan a una situación fiscal mucho más grave y seria que la anterior. Y cuando discutíamos la importancia de recuperar los equilibrios fiscales, mucha gente dice, ¿pero qué te preocupa tanto? No seas tan riguroso en esa materia. Mira, es que sigue adelante nomás, ¿cierto?, total, nadie te da responsabilidad a ti de esto. Yo te comento, es que ni siquiera con ese argumento de conveniencia, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, no es que la economía siga igual en medio de la responsabilidad fiscal, la economía se paraliza al día siguiente. ¿Por qué la economía se paralizó antes que asumiera la presidenta Bachelet? Porque la gente sabía lo que venía y actúa antes de. ¿Por qué la economía chilena se está recuperando hoy día? ¿Cierto? En base básicamente a confianza y expectativas. Pero si uno no honra esa confianza y esa expectativa, se van a diluir. Y por eso es muy importante en esto el ser en la política también una labor importante de pedagogía, de explicar por qué las cosas se pueden hacer y por qué no se pueden hacer. La gente está mucho más atenta y yo creo receptiva hoy día a que se explique en forma simple lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso es cierto que el saber decir que no y fundamentar por qué el no es algo muy importante de los que tenemos liderazgo y ejercemos cargos de representación popular. Pero en todo caso, a pesar de todas estas peligros y amenazas, yo creo, ¿cierto?, que si uno ve lo mal que le ha ido a la alternativa, el socialismo del siglo XX fue un desastre. El socialismo del siglo XXI fue otro desastre. Y por tanto ya llevamos 2 siglos en que el socialismo es un desastre. Y por tanto tenemos que aprender también a que cuando comparamos los modelos, comparemos realidades con realidades. Porque muchas veces lo que se compara es la realidad que siempre tiene, ¿cierto?, las dificultades, ¿cierto?, de la realidad versus un modelo utópico perfecto que nunca ha sido expuesto. Lo que tenemos que hacer es comparar, a ver, ¿qué modelo quiere usted? Por eso, ¿cierto?, la idea que usted quiere seguir, ¿qué camino? Aquí hay 2 caminos. Yo recuerdo a Václav Havel, ese gran escritor y presidente de la entonces Checoslovaquia, que le preguntaron sobre la tercera vía que promovía en esa época Tony Blair y varios más. Dijo, mire, la tercera vía conduce al tercer mundo y de ahí estamos tratando de escapar. Y por tanto no nos vamos a meter en esa. Nosotros queremos tomar la primera vía, que es la conduce al primer mundo. La pedagogía en esto es muy importante, pero sin perjuicio de ello, yo creo que no basta con estar alerta intelectualmente. Cuando tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, poner barreras, lo que los americanos llaman check and balance, lo que
lo que Montesquieu llamaba, ¿cierto?, la separación de poderes, de forma tal que cuando seamos atacados por el populismo o por la demagogia, no nos encuentre en forma tan vulnerable e indefensa como encontró el populismo y la demagogia a Venezuela. Gracias, presidente. Mario, quisiera agregar algunos elementos para la reflexión. La relación entre libertad y democracia no es nada simple. De hecho, usamos diferentes conceptos para designar la democracia de acuerdo a los grados de libertad que respeta. El concepto de democracia liberal designa un sistema democrático que básicamente existe para proteger y fomentar la libertad ciudadana, poniéndole fuertes limitaciones al uso del poder democrático, es decir, de las mayorías, en defensa de la libertad individual y de las minorías. Frente a esta idea de la democracia que se autolimita para no destruir la libertad, existe la idea de la democracia como poder ilimitado de las mayorías. Esta forma democrática iliberal o antiliberal tiende al autoritarismo, como lo hemos visto en Venezuela y en América Latina tantas veces. Sobre esta tensión, Mario, entre libertad y democracia, quisiera que nos comentaras algo. Con mucho gusto, Mauricio. Hay una, digamos, idea que es equivocada de que la experiencia democrática vacuna contra los riesgos del populismo, del nacionalismo y de la corrupción. Vivimos en una época en que ha quedado demostrado que eso es falso, que no es verdad, que los países que parecían los más democráticos del mundo podían de la noche a la mañana, ser sensibles a la demagogia populista. Probablemente el país que todos creíamos ser el más democrático del mundo es Gran Bretaña. Es un país donde realmente nació en cierta forma la libertad, la democracia. Es un país que ha venido practicando la libertad, la democracia a lo largo de su historia. Y de pronto viene un referéndum irresponsablemente convocado, creo yo, para saber si Gran Bretaña quiere seguir en la Unión Europea o quiere abandonarlo. Y ante la estupefacción de todo el mundo democrático, y la mía, desde luego, gana el Brexit. Yo tuve bueno, no sé si decir la suerte o la desgracia de estar los días anteriores al referéndum en Londres y vi a Gran Bretaña convertida en un país tercermundista. Algo que, a pesar de todos los años que yo había vivido en Inglaterra, me parecía inconcebible, increíble. A líderes políticos, el señor Boris Johnson, hoy día ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, practicando la demagogia más absolutamente cínica para defender la opción del Brexit. Es decir, para defender con argumentos nacionalistas, demagógicos, absolutamente irresponsables, una opción que yo creo que solo puede traer desgracias a Gran Bretaña y desde luego también a Europa. Bueno, pues hemos tenido la desgracia, o quizá no, la suerte de saber que las democracias más antiguas y las menos imperfectas pueden ser vulnerables al populismo, pueden ser vulnerables a las grandes anomalías de la democracia. No se olviden que Francia estuvo a punto de elegir en elecciones libres a Le Front National, al Frente Nacional, un partido semifascista que hubiera acabado con la relación entre Francia y la Unión Europea, es decir, que hubiera retrocedido a Francia a un nacionalismo absolutamente anticuado, anacrónico. Bueno, el país que es cabeza del mundo libre no tendría el presidente que tiene si las democracias antiguas fueran invulnerables a la demagogia, al populismo, al facilismo irresponsable y mentiroso. Entonces,
así como hemos visto la caída de los grandes imperios comunistas, hemos visto también en esta época democracias que parecían profundamente enraizadas, defendidas contra la demagogia y el populismo, ceder a la demagogia, ceder a un nacionalismo peligrosísimo que ha llenado la historia de sangre, de muertos y sobre todo a los países europeos. Y sin embargo, ese nacionalismo que creíamos extinguido después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día está renaciendo muy presente en países, ya no digo como España, sino como Holanda, como Suecia, un nacionalismo que uno dice, pero ¿de dónde salió este nacionalismo? Pues ahí estaba escondido, los gérmenes no habían desaparecido, y creo que la lección es muy importante. Digamos, ni siquiera una larga experiencia democrática de siglos defiende enteramente, definitivamente, a un país contra la demagogia, contra el populismo, contra el nacionalismo, así como no lo defiende tampoco contra la corrupción. Entonces, ¿qué conclusión hay que extraer de esto? Mire, la conclusión es muy simple. En el mundo en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, la libertad gana batallas, pero nunca gana definitivamente la guerra. Eso significa que si queremos no perder la guerra, tenemos que estar movilizados y atajar el mal de raíz una vez que se manifieste, porque cuando crece ese mal, es muy difícil derrotarlo o exige sacrificios tan enormes que muchas veces la gente duda si vale la pena intentarlo o no. Esta no es una consideración pesimista, es una consideración realista. Eso no es, creo que no es casual lo que está ocurriendo en Europa. En Europa hay en marcha un proceso que es extraordinariamente ambicioso, que es el de la construcción europea. Es un proceso extraordinariamente ambicioso que ya le ha garantizado a Europa 70 años de paz, a un continente que se ha pasado la historia entrematándose. Tiene paz, hay países que no hubieran alcanzado nunca la prosperidad, el desarrollo que hoy día tienen, como Portugal, como España, sin la Unión Europea. Sí, ha traído ya extraordinarios beneficios. Ahora, la Unión Europea asusta a mucha gente, crea una incertidumbre sobre el futuro, que aprovechan muchísimo los enemigos de la libertad para resucitar quizá la peor forma de populismo, que es el nacionalismo. Y ese es un fenómeno que vemos hoy día en marcha en Europa. Yo creo que va a ser derrotado, pero creo que es muy importante tener conciencia de que todo proyecto ambicioso de alguna manera genera una especie de reacción retardataria, de regresar al pasado, de volver a la tribu, de volver a la tribu, es decir, a ese mundo mítico que nunca existió, donde todos éramos iguales, donde todos hablábamos la misma lengua, donde todos practicábamos las mismas costumbres. Una fantasía que nunca existió, es una utopía, la utopía arcaica, ¿no? Y entonces, en eso, países como la mayor parte de los países latinoamericanos que están en el aprendizaje democrático, y las viejas democracias, estamos en igualdad de condiciones. Las batallas hay que seguirlas dando, no hay que bajar nunca la guardia, hay que mantener siempre alerta, digamos, la sensibilidad frente a lo que son las amenazas de la libertad. Sabemos que en nuestra época, hoy día, esas amenazas no vienen de afuera del mundo democrático, que fundamentalmente son unas toxinas que están allí dentro de la misma democracia, y que hay que enfrentarlas permanentemente y vivir en esa movilización que de alguna manera representa la vida. La vida no es el letargo, la vida no es el sueño, la parálisis, la vida es el movimiento, es la acción, es la aventura. Creo que tenemos una gran ventaja sobre el pasado.
Y la gran ventaja es que sabemos que por primera vez en la historia los países pueden elegir libremente si quieren ser prósperos o quieren ser pobres, si quieren ser libres o quieren ser esclavos. En el pasado no fue tan fácil, no había tantos ejemplos, no conocíamos los mecanismos por los cuales un país puede salir rápidamente de la pobreza y adquirir la prosperidad. Hoy día sí lo sabemos, esa es la gran superioridad sobre el pasado. Y hoy día sabemos que cualquier país, no importa su tradición, no importa su geografía, puede ser próspero si quiere ser próspero. Es decir, si hace lo que han hecho los países que son prósperos. Y hay casos absolutamente extraordinarios de países que no tenían nada, que eran una tabla rasa, y sin embargo son hoy día de los países más ricos del mundo, como Singapur, Hong Kong. Digo mucho Singapur porque yo he ido a Singapur, he estado allá. Y yo recuerdo, yo miraba absolutamente deslumbrado la avenida principal de Singapur, de una modernidad, de una prosperidad, de un lujo, que realmente a mí me dejaron deslumbrado. Y me acuerdo que el señor que estaba a mi lado, que era el jefe de la Cámara Singapurense Británica, la Cámara de Comercio Singapurense Británica, me dijo, mire, esa avenida que lo deja usted tan impresionado, tan grande como Champs-Élysées y quizá más lujosa, cuando yo era niño, era un pantano con unas casas, unas cabañas montadas sobre pilotes y lleno de cocodrilos. Eso era esa avenida que a usted lo deja tan impresionado. Sigue lleno Bueno, de cocodrilos. bueno, no hay cocodrilos, han desaparecido los cocodrilos, desgraciadamente han desaparecido, ya no hay. Pero lo que es interesante es que han desaparecido también los pobres, no hay pobres. En Singapur, usted va, usted toma un taxi y le dice, lléveme al barrio más pobre, y le lleva a un barrio de clase media. Lleva a un barrio de clase media. Esos son los pobres de Singapur. Y Singapur era una tabla, pero literalmente una tabla, no había nada, ningún recurso, salvo la inteligencia, la percepción, la perspicacia de lo que puede ser un país que quiere ser próspero hoy en día. Y entonces, eso es maravilloso para la época en que vivimos. Pues sí, podemos elegir. Queremos países prósperos, ya sabemos lo que hay que hacer lo que hacen los países prósperos. Ahora, queremos ser pobres, pues sigamos el ejemplo de Venezuela. Vamos a ir a la catástrofe y ¿en nombre de qué? En nombre de un sueño de opio, ¿no? Bueno, pues yo creo que el caso de Venezuela a mí me afecta muchísimo. Realmente me afecta mucho porque yo fui muchas veces a Venezuela, tengo muchos amigos en Venezuela y yo no podía creer lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Un país que además se había ganado a base de coraje la democracia, la tenía en un momento en que América Latina era un reguero de dictaduras a derecha, a izquierda. Venezuela era un país libre y esa libertad trajo enormes beneficios a Venezuela. La democracia funcionaba, había elecciones libres, se renovaban los gobiernos libremente. Económicamente Venezuela no solo estaba bien, estaba muy bien. Venezuela es un país que abrió los brazos al mundo entero y los latinoamericanos lo saben porque fueron en masa, ¿no es cierto?, a conseguir allí una prosperidad que sus países no les ofrecían, que no. Entonces, ¿cómo ese país pudo de pronto ceder a los cantos de sirena de un demagogo, de un pobre hombre como era el comandante Chávez? Es una sorpresa, es desconcertante. Bueno, para que eso no vuelva a ocurrir, no olvidemos Venezuela, no olvidemos Cuba, tengamos muy presentes los casos de Venezuela, Cuba, ayudemos a Venezuela, desde luego. Los venezolanos están dando hoy día una batalla muy valiente, muy sacrificada, enormemente generosa para recuperar la democracia y desde luego que debemos ayudarla. Pero no olvidemos lo que significa de pronto dejarse seducir por fantasías, por lo imposible, por lo inverosímil. Creo que es una lección que está allí y que, bueno, aparte de saber todas las cosas que podemos hacer,
creo que es muy importante que los latinoamericanos sepamos, a través de los casos como el de Venezuela o el de Cuba, lo que no debemos hacer. Aquí tenemos justamente tenemos a Mitzi y al alcalde Ledesma, que son dos ejemplos de la lucha del pueblo venezolano. Yo les pido un aplauso para ellos porque realmente quisiera brevemente, porque ya es el tiempo de cerrar este coloquio, que podríamos extenderlo, yo creo, muchas horas, pero con una pregunta para ambos. En América Latina y también en Chile, me imagino que también en Perú, en todas partes, se ha propuesto una asamblea constituyente como solución del problema, de todo tipo de problemas del país. La verdad es que es como un cheque en blanco que va a solucionarlo todo. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta de la asamblea constituyente, presidente? Escuchando a Mario, se me vinieron algunas reflexiones. Esto de la democracia, que es algo hermoso pero trágico, porque tiene que ganar todas las batallas. Basta con que pierda una para que todo se derrumbe. Porque cuesta mucho recuperar las democracias cuando se pierden y vienen las dictaduras, y el caso de Venezuela está siendo muy elocuente y no sabemos cuándo la va a recuperar. Y otra cosa que yo una vez escuché o leí de Gordon Brown, ex primer ministro inglés, decía que para crear una institucionalidad los primeros 500 años son fundamentales. A Inglaterra le tomó mucho más tiempo desde la Carta Magna para crear esa institucionalidad que todos creíamos que era muy vigorosa. Y vean ustedes cómo, ya lo dijo Mario, así que no tengo para qué profundizar, cómo enfrentó de tan mala forma, en forma tan poco seria, demagoga, el tema del Brexit. Y uno sigue viendo los ejemplos. Mira, los europeos pasaron de la lógica de la línea Maginot y la línea Sigfrido a la lógica de Maastricht, de la integración, notable. Gracias a personas muy como de Gasperi, Haussmann, el propio Adenauer. Y todo eso que parecía tan promisorio, tan sólido, está hoy día en tela de juicio, porque los nacionalismos y los fanatismos están, ¿cierto? Y siempre están latentes. Miren un país como Alemania, con la cultura que tenía, con la riqueza que tenía, habiendo sido, nos habían dado personajes como Goethe, como Beethoven. Miren cómo puede caer en la locura colectiva por un fanático, ¿cierto?, populista, nacionalista, como fue Hitler. Y ese mismo pueblo alemán, sabio, culto, cayó en ese fanatismo. Luego, los peligros están siempre latentes y presentes. Por eso yo, yendo a la pregunta de la Asamblea Constituyente, yo quería decir una cosa previa también, que es lo que decía Mario Vargas Llosa, que no es un designio de Dios quiénes son pobres y quiénes son ricos. No es un fatalismo de que los que fueron conquistados por los españoles. Miren América Latina, un continente que lo ha tenido todo, un territorio grande, vasto, amplio, recursos naturales generosos. No hemos tenido las guerras que destruyeron a Europa, no hemos tenido los conflictos étnicos o religiosos que cruzan el Medio Oriente. Y miren dónde estamos, porque no hemos sabido encontrarnos con esos pilares. Ahora tenemos la oportunidad de decir, ¿sabe qué más? Queremos cambiar la historia. Por eso es que yo siempre trato de recordar que la gran misión de nuestra generación, por la generación antigua, recuperó la democracia y la libertad en Chile. Nuestra generación tiene por deber recuperar, derrotar o conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza. Y ahora sabemos que podemos hacerlo. Podemos hacerlo, siempre que hagamos las cosas que conducen, ¿cierto?, al buen camino y no, ¿cierto?, insistir en caminos que donde se han aplicado han llevado a un desastre. Y yendo al tema de la Asamblea Constituyente, yo veo la experiencia de la Asamblea Constituyente en Venezuela. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente en Venezuela? Primero, la elegía en forma totalmente fraudulenta. Como fraudulentas van a ser si se realizan las elecciones de mayo en Venezuela, que Chile, por supuesto, no va a reconocer. Lo primero que hizo, y todo esto de una forma increíble, porque son decisiones unánimes, como una Asamblea Constituyente de cientos de miembros
decide a mano alzada, sin debate, sin nada, en forma unánime, todas sus decisiones. Lo primero que hizo fue quitarle todos los poderes a la Asamblea Legislativa, que había sido elegida democráticamente. Entonces, los países cuando están en crisis totales tienen que recurrir a cómo refundar el Estado. Pero es una cosa excepcional. Y por tanto, en el caso de Chile, que se ha discutido mucho en la Asamblea Constituyente, Chile tiene hoy día una democracia que nos costó mucho recuperar. Creo que la recuperamos de forma ejemplar. Y tenemos los instrumentos para poder perfeccionar nuestra Constitución dentro de la institucionalidad. De hecho, la Constitución ha sufrido 300 reformas. Creo que no hay un solo capítulo de la Constitución que no haya sufrido cambios significativos desde que recuperamos la democracia. La idea de la Asamblea Constituyente, que es como decir, volvamos a hacer foja cero, es como recordando un poco el contrato social de Rousseau, ¿cierto? Es un peligro enorme. Cuando los países tienen institucionalidad pueden perfeccionar su Constitución, pero dentro del marco que lo establece la propia Constitución. Porque la única manera de salirse de ese marco es romper con la Constitución y por tanto desconocer la democracia. Esa es una tentación demasiado grande para los caudillos, ¿cierto? Para los proyectos de dictadores. Y por tanto yo creo que es muy importante combatir esa idea de hacer tabla rasa, volver a foja cero, y a partir de ese foja cero construir el paraíso en la tierra, que es la gran promesa, porque se supone que la Asamblea Constituyente va a resolver todos los problemas de Chile. Si fuera cierto, yo lo creería, y haría un solo artículo en la Constitución. El Estado le garantiza a todos los ciudadanos su total y absoluta felicidad. Punto y coma. Si fuera posible sería así, pero no es así. El Estado puede crear condiciones, pero nunca va a poder reemplazar a las personas en su propiedad de su propia vida, de su propio proyecto de vida, de su propia realización personal. Y hay otra cosa que también se está confundiendo mucho, que hay muchos que confunden lo público con lo estatal. Lo público nos interesa a todos. Lo estatal es una parte de la sociedad. ¿La educación es un bien público? Por supuesto que sí. Nos preocupa, nos interesa a todos. Porque no solamente beneficia al que la recibe, beneficia a la sociedad entera. Significa por eso que el Estado tiene derecho a monopolizar la educación, desplazar a la sociedad civil y tomar el control absoluto, que es lo que está implícito en muchas de las reformas que se han discutido en Chile. Por supuesto que no. Por eso el comprender de que en muchos de estos campos lo público no es monopolio del Estado, lo público es interés de todos y por tanto ojalá haya un espacio y un campo para que puedan aportar en los temas públicos el Estado y la sociedad civil y ojalá que sean los ciudadanos los que resuelvan y tengan la capacidad de elegir cuál solución encuentran mejor. Ese es un modelo que a mí me parece fundamental. Y para terminar, ¿cierto? Yo creo que las experiencias que hemos conocido de asambleas constituyentes, por de pronto, y yo espero, y golpeo madera, que a los presidentes les baja una cosa muy curiosa, les da por reelegirse en forma indefinida. ¿Cierto? Le pasó, ¿cierto? En Venezuela, está pasando en Bolivia, quiso pasar en Colombia, en fin, en Ecuador. La primera regla del juego, ¿cierto?, es que nadie debiera modificar la Constitución en su propio beneficio. Ahí ya sacamos la tentación, la debilidad humana, porque ahí va a estar pensando más como estadista y menos, ¿cierto?, como ambicioso de poder. Y termino diciendo que una cosa que me llama mucho la atención, que no se le marquemos más a Maduro. ¿Cómo un hombre puede ser tan ambicioso de poder? De querer perpetuarse cuando es el testigo privilegiado del dolor, del sufrimiento, de la tragedia que le está significando a su propio pueblo. ¿Cómo alguien puede ser tan ambicioso de poder y tan poco preocupado, ¿cierto?, del bienestar de su gente, que viendo lo que le está provocando a los venezolanos que literalmente se están muriendo de hambre, quiere perpetuarse en el poder y en forma fraudulenta? Y por tanto la responsabilidad de todos los países que amamos la democracia y especialmente los latinoamericanos es por una parte evitar que eso se consolide, ayudar a la oposición venezolana que podría ayudarse más a sí misma si estuviera más unida y al mismo tiempo forzar la apertura de canales humanitarios para resolver la brutal crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano hoy día. Mario, la última palabra. Pues yo estoy en contra de la idea de la Asamblea Constituyente Latinoamericana. Creo que eso sería un instrumento burocrático, costosísimo y absolutamente inútil. Estoy a favor de la integración latinoamericana, desde luego, pero sobre bases realistas,
realmente operativas. Por ejemplo, hay la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico por primera vez es una realidad que funciona, que está trayendo beneficios a los países miembros, que desde el punto de vista económico significa un progreso para los 4 integrantes de la Alianza del Pacífico. Pues eso me parece operativo, me parece realista y además con unos beneficios visibles, mensurables. Creo que ese tipo de operaciones sí contribuyen efectivamente a la integración latinoamericana. Lo otro es caer otra vez en la burocratización, esa burocratización que ha hecho tanto daño a nuestras sociedades. De hecho, hay una asociación internacional latinoamericana que nunca ha funcionado, que por primera vez está funcionando hoy día, que es la OEA. La OEA hoy en día está funcionando porque tiene un secretario general demócrata que está actuando en favor de la democracia de una manera efectiva y por fin da la impresión que ha resucitado un organismo que creíamos muerto, completamente muerto y enterrado. Entonces, yo creo que la idea de la Asamblea es inútil, innecesaria, no creo que vaya a traer ningún progreso concreto, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. Yo creo que eso sí, eso está trayendo unos beneficios concretos y empuja verdaderamente la integración. Lo otro sería puramente retórico, sería puramente una institución más poco operativa y onerosa, ¿no? Yo también quisiera terminar con una nota optimista. Hechas las sumas y las restas, no hay ninguna duda, la democracia es el sistema que es el marco natural para que un país prospere, dé una batalla eficaz contra el subdesarrollo. Ahora, la democracia tiene que ser defendida, tiene que tener raíces y tiene sobre todo que dar beneficios concretos desde un principio, para que tenga ese asentimiento, esa identificación de una sociedad con las instituciones democráticas. Para eso es indispensable dar una batalla que sea eficaz contra el populismo y contra la corrupción que inevitablemente trae consigo el populismo. Creo que, digamos, si nosotros comparamos América Latina de hoy con la América Latina de ayer, el progreso es un hecho. El progreso es absolutamente indiscutible. Desde luego que estamos mucho mejor ahora sin estar bien. Estamos muchísimo mejor que en una época en que había dictadores y por otra parte guerrilleros. Dos formas de violencia igualmente destructiva. Eso ha quedado atrás, afortunadamente, y creo que los latinoamericanos en su gran mayoría o aceptan con entusiasmo la democracia o se resignan a ella, pero han renunciado a las utopías violentistas y eso también me parece un gran progreso. Creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas y creo que sobre todo a los jóvenes interesa muchísimo inyectarles esa convicción de que si actúan y eligen los buenos modelos, América Latina puede transformarse a una gran velocidad y dejar de ser, en fin, el continente que ha sido el continente de los fracasos, de las derrotas sistemáticas, periódicas. Creo que para esta generación la posibilidad de convertir a América Latina por fin en un continente democrático y próspero está al alcance de la mano, que depende enteramente de nosotros si esa opción la hacemos nuestra o le damos la espalda una vez más. Presidente Piñera, quería completar. Sí, bueno, solamente dentro de este mensaje de optimismo de Mario Vargas Llosa. Yo vengo llegando de Brasil y de Argentina. Y quiero aprovechar de informar que la próxima semana Argentina y Chile vamos a enviar a nuestros respectivos congresos un acuerdo de libre comercio. Moderno, tercera generación, que significa un esfuerzo muy distinto a los esfuerzos que se exploraron en el pasado con el Pacto Andino, la CAN, la LADI, muy parecido a la Alianza del Pacífico. Y además que con el presidente Temer acordamos, y ya nos pusimos de acuerdo en los términos, de iniciar en un plazo breve, no iniciar de inmediato, pero acordar en un plazo breve, antes de que termine este año,
el acuerdo de libre comercio entre Brasil y Chile. Y los términos también son los términos de un acuerdo de libre comercio moderno, de libertad, no de como era antes en que el Estado asignaba la especialización por países y no dejando a que eso sea una decisión de las fuerzas libres de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque si logramos esos dos acuerdos, entonces el camino para que Mercosur converja con la Alianza del Pacífico está absolutamente abierto. Y la Alianza del Pacífico, que para mí es muy querida porque me tocó participar en su fundación, que de hecho se firmó en las alturas de Paranal, en un lugar que se llama, se me olvidó el nombre de este instante, pero Cherbourg, que es curiosamente es donde están los observatorios. Y en el idioma, ¿cierto?, de los Aymará, significa el lugar de donde se observan las estrellas. O sea, ellos sabían mucho antes que todos nosotros que ahí había que poner los observatorios. Pero significa entonces que la Alianza del Pacífico, que sus pocos años de vida ha logrado liberalizar totalmente el comercio, liberalizar los movimientos de capitales, avanzar enormemente en liberalizar los movimientos de personas, integrar sus mercados financieros y además colaborar para integrarnos junto al mundo, porque el primer principio de la Alianza del Pacífico fue nos integramos entre nosotros, no para cerrarnos con respecto al resto del mundo, nos integramos entre nosotros para juntos emprender la aventura de integrarnos al mundo. Y un principio básico que es de la Alianza del Pacífico, que está presente desde el primer día, es los viejos pilares fundamentales para que los países progresaran. Democracias estables, economías abiertas, sociedades inclusivas, siguen siendo fundamentales, pero hoy día son absolutamente insuficientes. Con lo que viene, o con lo que ya está llegando, que va a llegar con o sin nuestro consentimiento, que es la sociedad del conocimiento y la información, la revolución tecnológica. Tenemos que construir los nuevos pilares donde estamos muy débiles. Y es bueno tener conciencia de ello. La calidad de la educación en América Latina no es compatible con la sociedad del conocimiento y la información. Y nos pone extraordinariamente vulnerables a que, ¿cierto?, como se dice que la mitad de los trabajos se va a perder de aquí a 20 años, que seamos nosotros el continente donde se pierden los trabajos y no donde se crean los nuevos trabajos. Luego, el esfuerzo de hacer un esfuerzo copernicano para cambiar la calidad de la educación. Aprender que la innovación y el emprendimiento tienen que ser fomentados y no asfixiados por la burocracia del Estado. Segundo, que requiere un cambio cultural. Entender que tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología para entender lo que está pasando y para adecuar esos cambios tecnológicos a nuestras realidades y crear sociedades más flexibles y menos rígidas y modernizar nuestros estados. Son 5 pilares nuevos donde estamos recién empezando. Algunos países han avanzado más que otros, pero todos estamos muy lejos de lo que se requiere para ser ciudadanos de primera clase, del primer mundo, en la sociedad del conocimiento y la información. Y me alegro de que estos 5 desafíos fueron un pilar de lo que hemos discutido en la cumbre de las Américas en Perú hace un par de semanas atrás, y que había una plena coincidencia, y salvo un discurso ya no escuchamos, el típico discurso, ¿cierto?, que era además de horas, de echándole toda la culpa, ¿cierto?, al imperialismo y creyendo que yendo tirándole piedras a la Embajada de Estados Unidos íbamos a resolver nuestros problemas. Hubo una sintonía enorme en la Cumbre de las Américas respecto a que este es el camino que América Latina debe seguir para dejar atrás 200 años de subdesarrollo y de pobreza y encontrarnos con ese primer mundo y esa sociedad del conocimiento y la información que ha demostrado ser generosa con los países que quieran tomarla, pero indiferente y cruel con los que lo quieran dejar pasar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Mario. Les invito a permanecer un ratito más porque ahora se va a proceder a la entrega de una medalla más que merecida a Mario Vargas Llosa. Yo invito a la ministra de las Culturas a pasar adelante. Muchas gracias. Queremos agradecer con un fuerte aplauso esta provechosa instancia de conversación, el inicio de los diálogos en La Moneda, con la presencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Tal como lo señalaba Mauricio Rojas, a continuación, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio condecorará con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al escritor e intelectual peruano, Premio Nobel de Literatura del año 2010, señor Mario Vargas Llosa, para quien pido un fuerte aplauso.
Ahí está la distinción, este reconocimiento, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, que recae, tal como señalábamos, en el Premio Nobel de Literatura año 2010, señor Mario Vargas Llosa. Ahora sí, realizamos una fotografía oficial con la entrega de este reconocimiento. Queremos invitar a Su Excelencia el Presidente de la República y a nuestro recientemente reconocido con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, señor Mario Vargas Llosa, a volver a los asientos, por favor, porque a continuación, los asientos de la primera fila, donde tenemos, por supuesto, dispuesto un lugar para seguir con esta ceremonia. Ahora sí, invitamos a la ministra de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, señora Alejandra Pérez, quien nos dirigirá algunas palabras. Señor Presidente de la República, señor Premio Nobel de Literatura, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Nicolás Ibáñez y representantes de La Otra Mirada, señoras y señores. A mediados del siglo pasado, Pablo Neruda visitó unas ruinas recién descubiertas cerca del Cusco. El lugar se llamaba Machu Picchu. Sus muros de piedra, sobrevolando la selva, se convirtieron en voces, versos, que convocaron siglos de hombres y mujeres que ahí nacieron. Al sur de esas ruinas crecía Mario Vargas Llosa, en Arequipa, cerca de otras ruinas incaicas, dispuesto él también a oír las voces múltiples de su pueblo para construir las novelas que adivinamos entre los versos de Pablo Neruda. Entregarle a Mario Vargas Llosa la medalla al mérito Pablo Neruda es unir en un solo gesto dos partes de una aventura, la de encontrar un idioma en que contar América, sus tormentos, sus ganas, sus secretos y sus dudas. Neruda llamó a los muertos del pasado, penetró en los elementos de las cosas, mientras Mario Vargas Llosa lleva más de 50 años explorando las paradojas del presente, preguntándose por las contradicciones de nuestras sociedades, para enseñarnos a pensar de manera libre y valiente en que el futuro no puede más que ser nuestro. Mientras Neruda explora la fatalidad de nuestro pasado, Vargas Llosa quiere romper con esa fatalidad y enseñarnos que los libros pueden hacernos libres. Conversaciones en la Catedral, La Casa Verde, La Guerra del Fin del Mundo, bastan y sobran como testimonio de ese intento por contar los secretos que se esconden bajo el tupido velo del que hablaba José Donoso. Pero al igual que Neruda, a Mario Vargas Llosa le ha parecido que escribir solo en una torre de marfil era, en un continente de perpetua agitación, una suerte de crimen. Así, al lado de Vargas Llosa, novelista y ensayista luminoso, hemos aprendido a pensar que el Mario Vargas Llosa, polemista, activista, periodista, el hombre que dialoga con todas las formas del presente, sin temerle ni a los poderosos ni a los perseguidos, sino intentando siempre ser justo con la tarea que se autoimpuso de no rendir su libertad intelectual ante ninguna de las muchas tentaciones donde el intelectual termina por rendirse culto a sí mismo. Mario Vargas Llosa sigue tan joven y activo, tan curioso y fértil, como aquel joven de pelo muy negro y mirada muy aguda que podemos ver en fotos con Pablo Neruda, otro curioso que se esforzó en conocer y reconocer a estos jóvenes escritores que tejían la historia y geografía del continente. Como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un honor unir en nombre de Chile este país que es tantas veces el tuyo. De nuevo a Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa. Como el poeta hizo de Machu Picchu parte del paisaje intelectual chileno, queremos, a través de esta medalla, dejar en claro que la Lima de Vargas Llosa y su Brasil y su Santo Domingo, pero sobre todo su excepcional lucidez de pensador incómodo, es también nuestra. Muchas gracias. Agradecemos con estos aplausos las palabras de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Alejandra Pérez. A continuación, queremos invitar a nuestro homenajeado, recientemente reconocido con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, señor Mario Vargas Llosa, que nos entregue unas palabras. Muchas gracias. Señor Presidente, señora ministra, señor ministro, queridos amigos,
Estoy muy conmovido, ha sido una verdadera sorpresa. No esperaba recibir este diploma, esta medalla, y desde luego que les estoy profundamente agradecido. Chile es un país que quiero mucho, tengo muchos amigos chilenos. Quizá Neruda es el primer poeta que yo leí con enorme admiración. Mi madre tenía, cuando yo era muy pequeño y había recién aprendido a leer, en su velador un libro de Pablo Neruda, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, en una edición que todavía recuerdo, carátula azul y letras amarillas. Me había prohibido leerlo. Naturalmente este fue un incentivo irresistible para leer a escondidas ese libro, que no entendí del todo. Sobre todo algunos versos me explicaban más o menos de dónde venía la prohibición de mi mamá. Eran unos versos que decían así: mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo no entendía muy bien, pero tenía la intuición de que ahí había pecado, que ahí había algún pecado. Neruda fue un poeta que deslumbró mi juventud y es uno de los escritores que al conocerlo me sentí totalmente intimidado y me temblaron las piernas. Mi admiración había sido tan grande que ya no me parecía una persona de carne y hueso. Y conocerlo en casa de Jorge Edwards, en Chile, en París, a fines de los años 60, fue realmente una experiencia inolvidable. He tenido, como digo, muchos amigos chilenos, Jorge Edwards entre ellos. A través de esos amigos he conocido parte de la literatura chilena con la que he gozado, me he divertido y seguramente he también mejorado. Y creo haber vivido bastante de cerca los dramas y los entusiasmos y las felicidades de este país. Tengo pues muchas razones para sentirme muy agradecido y muy reconocido a Chile y a los chilenos. Esta es una más, la voy a llevar conmigo y en esos momentos que tienen todos los escritores, todos los artistas, de desánimo, de desmoralización, cuando ven el mundo negro y piensan que los proyectos que tienen encima nunca se van a concretar, pues uno vuelve con la memoria a aquellos momentos entusiastas que le devuelven el optimismo y desde luego que este diploma, esta medalla y esas palabras tan generosas de la ministra de Cultura me van a ayudar a salir de la depresión y me van a devolver el entusiasmo. Muchas gracias. Agradecemos y premiamos con un fuerte aplauso a quien ha recibido el reconocimiento Orden al Mérito Artístico y Cultural, Pablo Neruda. Señor Mario Vargas Llosa. De esta manera, damos por finalizada esta actividad, la primera jornada de diálogos en La Moneda. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Buenas tardes y muchas gracias.